Durante años caminé por los pasillos del Vaticano, sintiendo que cada piedra guardaba un secreto. El eco de los pasos de aquellos que vinieron antes que yo, hombres de fe y de duda, parecía susurrarme al oído, recordándome que el silencio a veces pesa más que 1000 palabras. En mi corazón, sabía que había verdades que no podían seguir ocultas, aunque el precio por revelarlas fuera la soledad, la crítica o incluso la traición. No era la primera vez que sentía ese nudo en la garganta antes de hablar, pero aquella tarde, al cruzar la plaza de San Pedro y entrar en aquella sala privada, supe que algo cambiaría. El ambiente estaba cargado, como si la historia misma se detuviera para escuchar lo que estaba a punto de decir. Algunos me miraban, con expectativa, otros, con recelo. Pero yo solo pensaba en una cosa, ya no podía callar. Durante décadas se han escondido situaciones, decisiones y hechos que, si salieran a la luz, estremecerían los cimientos de la fe de muchos. Y lo entiendo. ¿Cómo no comprender el miedo a sembrar la duda en los corazones de los fieles? Pero, ¿acaso no es más peligroso seguir ocultando la verdad? ¿No es más dañino permitir que la oscuridad se mantenga en los rincones más sagrados de nuestra iglesia? Cuando finalmente hablé, no fue con ira ni con soberbia, fue con lágrimas contenidas y una voz quebrada que apenas salía de mis labios. Conté lo que vi, lo que escuché, lo que viví. Narré cómo algunos, movidos por el poder y no por la fe, tomaron decisiones que lastimaron a inocentes y desacreditaron nuestra misión. Y lo más doloroso, como tantos sabían, y sin embargo, eligieron el silencio. Un silencio que no era prudencia, era miedo. Un silencio que no protegía la unidad, sino que encubría la injusticia. Y frente a ese abismo, supe que debía actuar, no por mí, sino por cada creyente que confía, por cada alma que busca en nosotros un reflejo de la verdad divina. No todos comprendieron mis palabras. Algunos me acusaron de debilitar la iglesia. Otros insinuaron que fui manipulado o que exageraba. Pero yo sé lo que vi, y lo que me pesa no es la crítica, sino cada rostro que tuve que mirar sabiendo que merecía respuestas y no las obtuvo. La carta que llegó a mis manos meses antes de ese día fue la última chispa. Provenía de un rincón del mundo donde la iglesia es perseguida, pero la fe arde con fuerza. En ella, un misionero relataba con detalles algo que coincidía con lo que yo mismo había presenciado. Era la confirmación que necesitaba. No podía seguir pretendiendo que no sabía, porque el problema no era solo un hecho aislado, era una estructura, una cadena de omisiones, de complicidades sutiles y de silencios cómplices. Y eso, aunque duela, debía ser enfrentado. Así lo hice, aun sabiendo que algunos me darían la espalda. ¿Dónde queda la fidelidad cuando se nos exige callar ante lo que es contrario al Evangelio? ¿Acaso no estamos llamados a ser luz del mundo, incluso si esa luz incomoda a quienes prefieren la sombra? No busco honores ni vindicación. Lo que deseo es mirar a Cristo con la conciencia tranquila, sabiendo que no me escondí cuando la verdad me llamó a hablar. Algunos me dijeron que no era el momento, que debía esperar. Pero ¿cuándo lo sería? ¿Después de otra víctima? ¿Después de otro escándalo? La iglesia ha pasado por momentos difíciles antes. Cismas, persecuciones, errores. Pero también ha resurgido con fuerza cuando hubo quien se atreviera a volver al Evangelio puro, a la radicalidad de la verdad y del amor. Hoy me pregunto si no estamos, otra vez, en una de esas encrucijadas. Si este no es el momento en que, como cuerpo de Cristo, debemos mirarnos con honestidad y preguntarnos si estamos viviendo realmente como Él nos enseñó. Y mientras me sentaba a solas en aquella pequeña capilla, donde los muros parecían retener susurros de siglos,
Me pregunté si verdaderamente estábamos preparados para la verdad. Si después de tanto silencio institucional, de tantos discursos calculados, el cuerpo herido de Cristo que es su iglesia podía soportar otra herida más, la del espejo limpio. No era la herida de un escándalo nuevo, era la herida de una conciencia que despierta. Porque lo que yo estaba por decir no era un secreto oscuro escondido en sótanos del Vaticano. Era algo aún más profundo, algo que todos, en algún nivel, ya sabíamos, pero que preferíamos mantener, sepultado bajo capas de tradición, obediencia mal entendida y miedo a la división. Y es que no hay nada más devastador que la verdad cuando ésta se enfrenta al hábito del autoengaño. Recuerdo que, en los días previos al consistorio, hubo reuniones tensas, miradas nerviosas, conversaciones truncadas. Algunos de mis hermanos cardenales se acercaban a mí con frases a medias, como si buscaran aprobación para algo que ni siquiera se atrevían a nombrar. Otros evitaban todo contacto, sabiendo o temiendo lo que yo estaba por revelar. Porque, cuando hablas con tu corazón en la mano, sin cálculo, sin respaldo de ninguna facción, quedas expuesto. Pero también es ahí donde la gracia actúa con mayor poder. Y fue en medio de esa atmósfera cargada que decidí romper el silencio. No lo hice con un grito ni con un golpe sobre la mesa. Lo hice con una carta. Una simple carta, escrita a mano, con tinta temblorosa. No era extensa, pero cada palabra había sido medida con oración, con lágrimas, con miedo y con esperanza. Esa carta fue entregada directamente al Santo Padre, no a través de asistentes, no a través de canales diplomáticos. Quise que él sintiera en sus propias manos el peso de mis palabras. No sé si la leyó al instante, no sé si la guardó para otro momento, pero sé que la recibió, y eso bastó. En ella no acusaba, no condenaba, solo contaba. Relataba hechos, expresaba inquietudes, hablaba del dolor de los fieles, de la falta de respuestas, de la distancia creciente entre la jerarquía y el pueblo de Dios. Hablaba de mi propia crisis, de cómo muchas noches me sentía un actor en un teatro que ya no creía en su propio guión. No buscaba soluciones mágicas, no proponía reformas estructurales, pedía una sola cosa: escucha. Escuchen a los pequeños, a los pobres, a los heridos por dentro, a los que dejaron de venir a misa, no por falta de fe, sino por exceso de decepción. Escuchen a las mujeres ignoradas, a los jóvenes desencantados, a los sacerdotes rotos que nunca se atrevieron a pedir ayuda. Y mientras esa carta dormía en algún cajón del Vaticano, yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había cumplido con mi deber, no como cardenal, no como teólogo, sino como hombre, como cristiano. Sentí que, aunque el mundo callara, aunque me señalaran, aunque la historia no recordara mi nombre, al menos mi conciencia no quedaría en silencio. No había traicionado la palabra, no había traicionado al Evangelio, y quizás, solo quizás, había comenzado algo que ya no podría detenerse, porque cuando una sola voz se atreve a decir lo que todos callan, algo se rompe, y en esa ruptura entra la luz. Las reacciones no tardaron. Algunas fueron de incomodidad, otras de desprecio. Escuché murmullos durante los almuerzos en Santa Marta. Noté las puertas que antes se abrían con facilidad y que ahora permanecían entrecerradas. Me convertí sin buscarlo en el incómodo, el ingenuo, el que habla demasiado. Pero también llegaron otras reacciones, más sutiles, más preciosas, un apretón de manos más fuerte que lo habitual, una mirada que decía gracias sin pronunciar palabra, una carta anónima que simplemente decía no estás solo, y no lo estaba.
porque fuera de los muros vaticanos, en parroquias escondidas, en casas humildes, en comunidades perseguidas, muchos corazones latían al mismo ritmo, corazones que ya no soportaban el peso de la omisión, que habían perdido familiares por el abandono, por el abuso, por el silencio. Corazones que se debatían entre la fidelidad a una iglesia herida y el impulso de alejarse para proteger la propia fe. A ellos me dirigí entonces, no con soluciones, repito, sino con presencia, con testimonio, con vulnerabilidad, porque el verdadero pastor no es el que tiene todas las respuestas, es el que camina junto a su pueblo, incluso cuando el camino es oscuro. Hubo un momento, una noche, en que me encerré en la capilla de los mártires. Apagué todas las luces, me arrodillé ante el altar y recé en voz baja: Señor, si esto no viene de ti, deténlo, pero si tú lo inspiras, entonces fortaléceme. No escuché una voz celestial, no sentí un fuego dentro de mí, pero al salir de aquella capilla, el aire se sentía distinto. No más ligero, no más fácil, solo verdadero. Y eso bastaba, porque todo lo que es verdadero, incluso si duele, nos libera. Y fue entonces, al salir de aquella capilla, cuando comprendí que el precio del silencio era demasiado alto, que cada palabra no dicha alimentaba una sombra, que cada duda barrida bajo la alfombra se convertía en una herida abierta. No era solo mi alma la que cargaba con el peso de las omisiones, era la fe de millones, la credibilidad del testimonio cristiano, el rostro mismo de Cristo, desfigurado por los que en su nombre callaban lo insoportable. Caminé por los pasillos del Vaticano como quien transita una ciudad fantasma. Cada columna de mármol, cada vitral, cada sala privada, parecía observarme con una mezcla de juicio y expectativa. Había despertado algo, y lo sabía. No era una revuelta, no era una herejía, era una súplica, un clamor que durante años había sido ignorado, pero ya no más. A partir de ese momento, todo fue distinto. En cada encuentro, en cada reunión sentía las tensiones invisibles. Algunos evitaban mi mirada, otros intentaban reconducirme hacia el silencio con una cordialidad forzada. Me ofrecían distracciones, cargos honoríficos, entrevistas vacías, como quien intenta anestesiar a un herido sin tratar la herida. Pero ya no era posible. Algo en mí había muerto. El miedo. Lo que había comenzado como una confesión privada se convirtió en un eco que rebotaba en las paredes de toda la iglesia. Llegaban cartas de obispos jóvenes que me decían: gracias por decir lo que muchos sentimos. También llegaban advertencias veladas, incluso amenazas encubiertas. No me sorprendía. Siempre ha sido así cuando la luz comienza a entrar en un lugar que se había acostumbrado a la penumbra. Una de las cartas más dolorosas la recibí de un joven seminarista de América Latina. Me decía: crecí soñando con servir a Dios, pero cada vez que hablo de lo que no está bien, me llaman rebelde. Me piden obediencia ciega. ¿Acaso no hay un lugar para la verdad en la vocación sacerdotal? Lloré al leer esas líneas. No por mí, por él, por tantos como él. Por los que quieren amar a la iglesia sin renunciar a su conciencia, por los que no quieren elegir entre fidelidad y verdad, porque entienden que ambas deben ir de la mano. Y así fue como decidí escribirlo todo, no como un manifiesto, no como una acusación, sino como un testimonio, un diario de conciencia, porque si un día mis palabras se pierden, que al menos quede el rastro de alguien que no pudo callar más, que quiso ser fiel no a una estructura, sino a una verdad que lo había abrazado primero. La redacción de ese testimonio fue una de las tareas más solitarias y dolorosas que he emprendido. Cada página era una herida abierta,
No solo las mías, sino las que recogía en confidencias, en llantos, en abrazos silenciosos en los pasillos del mundo eclesial. No mencioné nombres, no señalé culpables, porque este no es un problema de unos pocos. Es un cáncer silencioso que se ha extendido por décadas y que solo puede sanarse con luz. Entregué ese documento en mano a quien debía leerlo, no a los medios, no al público, sino al corazón mismo de la iglesia. Me miraron con incomodidad, algunos con desprecio, otros con una tristeza que delataba su impotencia. Pero uno de ellos, anciano, sabio, con los ojos cansados y la voz quebrada, me dijo al oído: «Gracias por tener el valor que nosotros perdimos». Y en ese momento supe que no estaba solo, que no todo estaba perdido, que aún hay esperanza para una iglesia que se atreva a mirar sus heridas sin maquillarlas, a amar sin mentirse, a sanar sin esconder la infección. Durante una reunión posterior, en un pasillo apartado de Santa Marta, uno de los cardenales más jóvenes se me acercó. Su rostro reflejaba esa mezcla de fervor y miedo que solo he visto en los que aún creen que pueden cambiar algo sin perderlo todo. Me preguntó si lo que se decía del documento era cierto, si verdaderamente yo había puesto por escrito cosas que nunca se habían atrevido a nombrar. No respondí con palabras, solo lo miré a los ojos y le dije: «Hay cosas que uno escribe no porque quiera, sino porque ya no puede callarlas». Él asintió, como si comprendiera, pero sus ojos decían otra cosa: temor. Temor no a la verdad, sino a las consecuencias, de verla demasiado de cerca. En esos días, comencé a notar cómo algunos rostros se apartaban cuando me veían, cómo las conversaciones bajaban de tono a mi paso, cómo los saludos se hacían más breves, más protocolares, más distantes. No me sorprendió. Tampoco me dolió. Ya lo había vivido antes, aunque nunca con este nivel de sofisticación. Ya no era solo el silencio externo, era el silencio interno, el que se instala en las miradas, en las puertas que no se abren, en los mensajes que nunca llegan. Recuerdo que durante una celebración eucarística, mientras elevaba el cáliz, vi a lo lejos al cardenal que una vez me llamó hermano del alma. Nuestros ojos se cruzaron, pero en su rostro no hubo reconocimiento. Fue como si, de pronto, yo me hubiera vuelto invisible, como si ya no existiera en esa comunión que ambos predicábamos. Y aún así, pronuncié las palabras con la misma firmeza de siempre. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos. Porque entendí en ese instante que la traición más dolorosa no es la de Judas, sino la de Pedro cuando niega conocer. Días después, recibí una invitación inesperada. Una audiencia con el Papa. No era habitual, no había ningún motivo formal, pero el mensaje era claro: alguien había hablado. Alguien había llevado al Santo Padre fragmentos, interpretaciones, rumores, quizás incluso mentiras, sobre mi testimonio escrito. Caminé hacia el encuentro con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Y al entrar en la sala, supe que este momento también formaba parte de aquello que no podía ser callado. El Papa me miró largo rato sin decir una palabra. Luego, con voz pausada, me preguntó si creía que lo que había escrito era para edificación de la iglesia o para su escándalo. Respiré hondo y le respondí: santidad, la iglesia no es escandalizada por la verdad, es escandalizada cuando se acostumbra a negarla. Hubo un silencio que pesaba como una losa, pero en sus ojos no vi enojo, vi cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado, de alguien que también lucha con sus sombras, pero no siempre tiene la fuerza para nombrarlas. Salí de esa sala sin condena, sin absolución, solo con una certeza: había cumplido. No esperaba respaldo,
No buscaba heroísmo, solo obediencia a una conciencia que ya no podía vivir en paz con la omisión. Porque el silencio, en ciertos casos, se vuelve cómplice. Y yo ya no quería ser cómplice del olvido, del encubrimiento, de las heridas que nunca cerraban. En los meses que siguieron regresé a mis labores pastorales con más discreción. Me alejé de los focos, de las entrevistas, de los grandes eventos. Preferí las pequeñas comunidades, los lugares donde aún se podía hablar sin miedo. Allí, entre los pobres, entre los sencillos, escuché relatos que confirmaban cada palabra escrita. No necesitaban mi documento, ya lo sabían, ya lo vivían. Solo necesitaban saber que alguien, al menos uno, había hablado en voz alta. En una de esas visitas, una anciana me tomó la mano y me dijo: «Gracias, cardenal, no por lo que dijo, sino por atreverse a decirlo». Y entonces supe que el valor no está en el eco de lo que decimos, sino en la decisión misma de pronunciarlo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de una parroquia en las afueras de Manila, encontré a un joven seminarista leyendo solo bajo la sombra de un árbol. Me acerqué, sin intención de interrumpirlo, pero al notar mi presencia, cerró el libro y me miró con los ojos cargados de preguntas. Me dijo que había escuchado rumores, que en el seminario hablaban de mí como el cardenal que cruzó una línea invisible. Me preguntó si era verdad que había escrito cosas que muchos considerarían peligrosas. Le respondí con sinceridad: no hay líneas invisibles cuando la conciencia te llama a caminar hacia la luz. Nos sentamos en silencio por un instante. Luego me pidió que le contara lo que había visto en Roma, lo que había sentido, lo que me había motivado. Dudé por unos segundos, pero terminé contándole lo esencial, no los detalles, porque no quería cargarlo con pesos que aún no podía sostener, pero sí la raíz de todo. El dolor de ver cómo las estructuras podían ser más importantes que las personas. Cómo se perdía la humanidad entre reglas, conveniencias y alianzas políticas disfrazadas de prudencia pastoral. Él escuchó en silencio, con el rostro sereno, pero sus manos temblaban ligeramente. Al final solo dijo: «Si usted lo hizo, entonces yo también sabré cuándo debo hablar». Fue en ese momento que comprendí que mi decisión, aunque dolorosa, ya no era solo mía. Había sido sembrada en otros, en corazones que todavía no estaban corrompidos por la diplomacia del silencio, en voces que un día también serían llamadas a elegir entre el acomodo o la verdad. Sentí alivio, pero también un nuevo peso, el de no fallar a quienes ahora me veían como testimonio, no de perfección, sino de coraje. Durante una vigilia de oración en una comunidad pequeña del sur del país, mientras leía un fragmento del Evangelio, recordé aquella noche en la que escribí la primera página de mi testimonio. No había velas encendidas, no había cánticos, solo la noche, mi escritorio y una oración. Señor, que lo que diga sea para tu gloria y no para mi defensa. Esa oración me había acompañado en cada línea, porque nunca escribí para acusar, escribí para despertar, para sacudir, para recordar que la Iglesia no está hecha solo de cúpulas y decretos, sino de almas que sufren, creen y a veces también dudan. Días más tarde, recibí una carta. No tenía remitente, solo decía en el sobre: «Para quien aún cree en el Evangelio». Dentro, un papel doblado con pocas palabras: «Siga hablando, el cielo escucha, y muchos también». No lloré al leerla, pero sentí como si el peso de todo lo vivido se hiciera, por un instante, más ligero, porque esa carta era una confirmación, una pequeña señal de que, aunque no lo pareciera, el eco de la verdad siempre encuentra oído donde más se necesita. No sé qué pasará en los próximos meses. Sé que hay quienes esperan mi caída, otros mi silencio, y algunos mi rendición.
Pero lo único que puedo prometer es que seguiré caminando, a veces en voz alta, a veces en oración, pero siempre con la certeza de que, cuando la verdad toca el corazón de un pastor, ya no hay vuelta atrás, porque la voz de Cristo no es un susurro que se apaga, es un clamor que arde y que nos llama, aún entre sombras, a seguirlo con todo lo que somos. Lo que muchos no comprendieron es que el verdadero conflicto no era entre ideologías dentro del Vaticano. No era un choque de progresistas contra conservadores, ni un simple malentendido teológico. Era mucho más profundo. Era una lucha por el alma misma de la Iglesia. Una batalla silenciosa entre mantener las apariencias o exponer las heridas que sangraban desde hace décadas. Y cuando una herida no se trata, se infecta. Eso es lo que sentí durante años. Que estábamos maquillando infecciones con incienso y procesiones, mientras por dentro la fe de muchos se desmoronaba. No quiero que me veas como un mártir, porque no lo soy. He cometido errores, he tenido momentos de duda, y en más de una ocasión pensé en guardar silencio definitivamente. Pero algo en mi interior, quizás el eco del espíritu, o quizás los ojos de los fieles que me preguntaban en voz baja, ¿usted también va a callar?, me impidió retirarme. Yo no hablo por rencor, ni por ambición. Hablo porque no hacerlo sería traicionarme a mí mismo, y al Cristo sufriente que camina entre los olvidados. Muchos de los que me criticaron nunca se sentaron a escuchar lo que realmente dije. Prefirieron interpretaciones, rumores, distorsiones mediáticas. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? No fue que me señalaran los de afuera, fue sentir el vacío de los que una vez me abrazaron como hermano, y ahora cruzaban la calle para no tener que mirarme a los ojos. No me dolía por mí, sino porque comprendí que esa actitud era el reflejo de una iglesia herida, que no sabe qué hacer con los que ya no caben en su molde. Pero yo no quiero encajar. Quiero servir. Quiero mirar al rostro de Cristo, no en los íconos dorados, sino en los que lloran porque fueron traicionados por aquellos en quienes confiaban, en las madres que fueron silenciadas, en los jóvenes que se alejaron porque no encontraron coherencia, en los sacerdotes que viven en secreto su dolor por no poder decir lo que arde en sus corazones. Yo los escucho, y por eso sigo hablando. Aunque tiemble mi voz, aunque me falten aliados, aunque el mundo no lo crea. Porque a veces la verdad no necesita ser creída por todos. Solo necesita ser dicha. Porque solo cuando la luz entra en las grietas es que las estructuras comienzan a ser sanadas. Y no estoy solo. He sentido las oraciones de muchos, los mensajes anónimos, las cartas escritas con lágrimas, los testimonios de fe inquebrantable. A ellos les digo, su fe no es ingenua, es valiente, porque creer en una iglesia que todavía puede parecerse a Jesús no es romanticismo, es esperanza profética. Recuerdo un día, poco antes del cónclave, cuando me encontraba en una pequeña capilla de Roma. Nadie sabía que estaba allí. No había cámaras, ni periodistas, ni otros cardenales. Solo yo, el silencio, y un crucifijo agrietado que colgaba de la pared. No era una obra de arte. Era tosco, gastado por el tiempo. Pero en ese momento, sus ojos tallados me miraban con una compasión que no he sentido en ningún otro lugar. No era juicio, no era miedo. Era una invitación. Habla por mí. Esa tarde lloré. No de tristeza, sino de responsabilidad. Porque entendí que, aunque no tuviera un rol central en el cónclave, aunque no levantara la voz en las reuniones, lo que estaba por decir, lo que iba a confesar al mundo, era más importante que cualquier elección papal. Iba a decir la verdad. Y esa verdad no estaba en documentos secretos ni en códigos escondidos. Estaba en las voces que habían sido acalladas,
en los abusos no denunciados, en los errores cubiertos con burocracia y solemnidad, en las almas heridas que abandonaron la iglesia no por falta de fe, sino por falta de compasión. Ese día decidí que no volvería a esconder mis lágrimas, que si hablaba con voz temblorosa, sería precisamente para que se notara que aún me duele, porque el que no siente dolor no puede sanar a otros, y la iglesia, si quiere volver a ser casa, tiene que aprender a llorar otra vez con los que lloran. En los días siguientes, varios cardenales se me acercaron con palabras ambiguas. No es el momento, decían. Esto puede dividirnos más. Podrías perder lo que has construido. Yo los escuchaba. Algunos hablaban desde el miedo, otros desde la estrategia, pero ninguno desde la verdad. Y yo ya no quiero ser estratega. No me interesa construir poder, quiero construir puentes, quiero abrir ventanas. Quiero que el oxígeno de la sinceridad vuelva a circular en los pasillos donde el aire se ha vuelto denso por tantos silencios. Un joven sacerdote me escribió una carta después de una de mis declaraciones públicas. Me dijo: «Usted me devolvió la vocación». Esa frase me sostuvo, porque comprendí que no hacía falta convencer a todos, ni ganar debates teológicos. Bastaba con tocar un corazón. Bastaba con abrir una grieta en la muralla. No temo las críticas. Temo el día en que, por miedo, me calle de nuevo. Porque cuando la traición viene desde dentro, solo la verdad puede curar. Y si el precio de esa verdad es el rechazo, estoy dispuesto a pagarlo. Lo más sorprendente es que, cuanto más hablo, más descubro que no estoy solo. Hay un pueblo fiel que espera, que reza, que llora en silencio, pero sueña con una iglesia que vuelva a parecerse al Evangelio, y lo haré mientras mi voz tenga sentido, porque no se trata de mí, no se trata de una figura con sotana o de un título que muchos aún pronuncian con reverencia. Se trata de aquellos que, por años, fueron empujados al borde del templo. Se trata de los que fueron vistos como una amenaza solo por hacer preguntas. Se trata de los que, como Cristo, fueron expulsados de sus propias casas por decir una verdad que incomoda. En mi interior, no dejo de revivir ese momento previo al cónclave, cuando comprendí que el Espíritu no siempre sopla donde uno espera. A veces llega en forma de temblor en las manos, de una frase torpe que nace del corazón, o de un silencio tan denso que grita más fuerte que cualquier discurso. Porque hay verdades que no caben en un púlpito, y sin embargo, es ahí donde deben ser dichas. Cuando comencé a hablar, algunos me llamaron ingenuo, otros desleal. Hubo quienes me acusaron de sembrar división, pero yo no siembro división. Yo siembro conciencia, porque no se puede construir unidad sobre el olvido, ni paz sobre heridas abiertas. Y si mis palabras removieron las aguas, fue porque esas aguas llevaban mucho tiempo estancadas. Recibí mensajes de religiosas que, por primera vez, sentían que alguien las representaba. De laicos comprometidos que volvían a tener esperanza. De víctimas que nunca imaginaron que un cardenal les pediría perdón con lágrimas sinceras. ¿Cómo callar después de eso? He visto a obispos que guardaron silencio por miedo a perder influencia. He visto a teólogos que torcieron la Escritura para proteger instituciones, no personas. He visto a comunidades enteras apagarse por no encontrar en nosotros, sus pastores, ni consuelo ni verdad. Y eso duele. Me duele a mí, le duele a Dios. Pero también he visto a jóvenes que al escuchar estas verdades se quedan. No porque ahora todo sea perfecto, sino porque, al fin, alguien se atrevió a hablar. He visto a ancianos llorar al recordar que también ellos fueron silenciados en nombre del orden. Y he sentido que cada palabra pronunciada con valentía es una grieta más en el muro de hipocresía que tantos quisieron levantar. Yo no vine a destruir la iglesia,
Vine a recordarle su alma. Y si para eso debo ser señalado, entonces que lo sea. Porque hay un momento en que callar es traicionar. Y yo ya fui traicionado una vez. No seré traidor ahora. Que hablen los que aún creen que se trata de política. Yo seguiré hablando por los que saben que se trata de compasión, que se trata del evangelio vivido, que se trata, al final, de no dejar a nadie fuera. Y mientras más profundo entro en esta verdad, más claro se vuelve todo. No se trata de escándalos, no se trata de rebelión, se trata de redención, de atrevernos a mirar a los ojos a quienes sufren y decirles, esta vez no vamos a huir. He caminado por pasillos antiguos donde los ecos de decisiones injustas aún resuenan. He escuchado confesiones que no buscaban perdón, sino solo ser escuchadas. Y he visto cómo un gesto, una sola palabra honesta, puede curar heridas que ningún decreto sanó. Porque lo que más necesita la Iglesia hoy no es defensa, sino conversión. No, es fácil. Muchos me han dado la espalda. Algunos cardenales no me saludan ya. Otros escriben en secreto, diciendo que están de acuerdo pero no pueden arriesgarse. Y yo los entiendo. Porque en este lugar, decir lo que uno realmente cree puede costarte todo. Pero si uno tiene miedo de perderlo todo por decir la verdad, entonces, ¿qué hemos ganado siendo discípulos de Cristo? Cuando uno se pone frente al altar con la Eucaristía en las manos, no puede mentir. Al menos yo no puedo. ¿Cómo podría levantar ese pan y ese vino, memoria de un cuerpo roto y sangre derramada, y a la vez encubrir injusticias, callar abusos, mantener estructuras que asfixian al espíritu? No, hermanos, no nací para eso. Y sé que esta misión me llevará más allá de lo que alguna vez imaginé. Pero también sé que no estoy solo, porque hay una generación entera de fieles que ya no quiere ídolos con voz de mármol. Quieren pastores con cicatrices verdaderas, con manos sucias de servir, con ojos llenos de compasión, con una fe que arde aunque tiemble. Recuerdo aquella mañana en Filipinas, cuando un niño me preguntó si Dios lloraba. Yo le respondí, llora contigo. Hoy me pregunto si la Iglesia llora también, si es capaz de sentir el dolor que sus silencios causaron, si es capaz de abrazar, no con documentos, sino con presencia. Porque al final, lo que transforma no es el poder, es la ternura. Y yo seguiré, incluso si cada paso es más difícil que el anterior. Seguiré mientras haya alguien que aún crea que la verdad libera. Seguiré mientras haya un solo corazón esperando escuchar que sí, que Dios no lo olvidó. Seguiré mientras mis manos puedan sostener la cruz y mis labios pronuncien su nombre. Seguiré, incluso si eso significa quedarme solo. Porque en esa soledad he encontrado a Cristo. Y con Él, basta. Y ahora, después de abrir mi corazón como nunca antes, solo me queda hacerte una pregunta directa, de alma a alma. Si tú supieras todo lo que yo sé, si hubieras sentido en tu propia carne la presión del silencio, el peso de la traición, la angustia de ver lo sagrado manipulado, ¿habrías hablado también? ¿Habrías tenido el valor de romper con siglos de miedo y levantar la voz? Quizás algunos me juzguen. Quizás otros quieran silenciarme. Pero si al menos una persona en el mundo se siente menos sola por escuchar esto, entonces valió la pena. Quiero que me lo digas tú. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que la Iglesia debe seguir callando? ¿O es hora de que los verdaderos pastores hablen? Te leo en los comentarios. Porque en tiempos de confusión, el Espíritu también habla a través del pueblo fiel.